Bien, hoy vamos a empezar a hablar de corriente eléctrica y como la primera gran revolución en los contenidos de la materia. Hasta ahora veníamos hablando de cargas eléctricas estáticas, es decir, que estaban fijas en el espacio de alguna manera, y hoy por primera vez vamos a relajar esa condición y vamos a hablar de cargas que se mueven, pero todavía con ciertas limitaciones. Vamos a pensar en cargas que se mueven de una manera particular, como vamos a ver hoy, el- cuando introduzcamos la idea de corriente estacionaria, ¿sí? Que es el título del comienzo. Y entonces, para introducir algunas ideas primero, se define una corriente eléctrica como el movimiento de carga eléctrica, ¿sí? Cuando hay cargas eléctricas en movimiento, hablamos de que hay una corriente. O sea, quién genera o sea, qué son esas cargas? ¿Quién son esos portadores de carga, ¿sí? Que dan lugar a una corriente? Bueno, pueden ser muy variados, ¿sí? Puede haber, por ejemplo, partículas cargadas que se mueven, y como los electrones, ¿no? Uno cuando habla de corriente por ahí tiende a pensar en eso, en electrones, ¿sí? Que se mueven por un cable conductor en un circuito. Pero en realidad una corriente es algo más general, ¿sí? Cualquier carga en movimiento, pueden ser protones o átomos cargados, ¿sí? Iones que se mueven, por ejemplo, en un acelerador de partículas. En un acelerador de partículas, el haz de partículas cargadas es una corriente. Pero también puede haber una corriente en un fluido, por ejemplo, ¿no? Si uno eh, si está ionizado y tiene portadores libres de moverse. Y finalmente es todavía un poco más general la idea, porque esas cargas que se mueven no necesitan ser necesariamente cargas libres. Por ejemplo, un material aislante pero que está cargado, si se mueve en el espacio, también genera una corriente, ¿sí? ¿Qué nos referimos con esto? Bueno, en la primera guía de la práctica habían considerado, por ejemplo, distribuciones de carga como una lámina uniformemente cargada o un hilo, ¿sí? Y esas vamos a ser las primeras que consideremos, ¿sí? Para introducir algunas ideas. Entonces vamos a pensar primero en... Voy a abrir el chat así veo si escriben algo ahí. Vamos a imaginar primero un hilo, ¿sí? Infinitesimalmente delgado, un hilo unidimensional, que lleva una densidad de carga lineal lambda uniforme, que está dada por la carga total del hilo dividida su longitud, ¿sí? Y ahora vamos a pensar que este hilo se mueve a lo largo de su propio eje con una cierta velocidad v. Entonces la corriente, que la vamos a llamar I, la vamos a definir como la cantidad de carga que pasa por unidad de tiempo por un punto que está sí, en un lugar que ocupa el hilo, ¿sí? En un lugar geométrico donde está el hilo. Por ejemplo, este punto P que dibujé acá. Es decir, imagínense que nos paramos, ahí el hilo se está moviendo con una velocidad v, me paro acá con un cronómetro y me fijo en un tiempo delta t. ¿Cuánta carga, delta q, veo yo pasar por ese punto? ¿Sí? Esa carga por unidad de tiempo, delta q sobre delta t, va a definir la corriente que atraviesa ese punto determinado. ¿Sí? Entonces, en un tiempo delta t, ¿cuánta carga va a pasar por el punto P si esto tiene una densidad lambda y se mueve con velocidad v? Bueno, podemos calcularla, ¿no? Porque en un tiempo delta t,
por este punto, va a pasar un segmento del hilo de longitud delta x igual a b por delta t, ¿no? Cinemática. Toda la porción del hilo que se encuentre a una distancia menor o igual que delta x igual a b por delta t va a atravesar este punto P durante ese intervalo de tiempo, ¿no? ¿Y cuánta carga hay ahí en ese segmento del hilo? Bueno, va a haber una carga delta Q que, si la densidad es lambda, va a ser lambda por delta X. Entonces, reemplazando delta X, podemos escribir que la carga que atraviesa ese punto P, ¿sí?, en un intervalo de tiempo delta T, delta Q va a ser lambda por B por delta T. Y así entonces podemos determinar la corriente que genera el hilo en movimiento, ¿sí? Por ese punto P pasa una carga por unidad de tiempo, I, que es delta Q sobre delta T, que va a ser igual a lambda por B. Entonces, como la corriente se define como una cantidad que es carga por una cantidad que es un intervalo de tiempo, las unidades son unidades de Coulomb sobre segundos, y a esto se lo llama ampere, ¿sí? Es la unidad de corriente. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Cómo venimos? Bien. Gracias por el feedback. Entonces, una corriente estacionaria, ahora, lo que llamamos corriente estacionaria, es una corriente que no varía con el tiempo, ¿sí? Que en todos los puntos del espacio, vamos a generalizar esto a 3 dimensiones dentro de un momento, no cambia con el tiempo. En el caso del hilo, fíjense, una corriente estacionaria, además, tiene que ser uniforme. Es decir, debe ser la misma en todos los puntos del hilo. ¿Por qué? Porque si no lo fuera, tendríamos acumulación de cargas, ¿sí?, dependiente del tiempo, en una región del hilo. Acá me faltó un dibujito, déjenme hacer un dibujo breve para aclarar esta idea. Estoy pensando, ¿no? Si tengo el hilo densidad de carga lambda, si hubiera en este hilo, digamos, algún punto del espacio, ¿sí?, donde la corriente fuera mayor que en otro punto cercano, digamos, entonces en esta región va a haber, con el paso del tiempo, una acumulación de carga, porque está pasando más carga por acá que la que se va por este otro lado, ¿sí? Entonces, esas acumulaciones de carga serían dependientes del tiempo y no tendríamos un problema estacionario, ¿sí? Entonces, vamos a generalizar la idea de corriente a un sistema ahora tridimensional, ¿sí? Vamos a pensar que tenemos una región del espacio, hay moviéndose un montón de portadores de carga, de alguna manera no vamos a especificar demasiado por ahora. Perdón, sí, en un momento lo vamos a especificar. Entonces, supongamos que vamos a introducir el concepto ahora de densidad de corriente. Supongamos que hay en una región del espacio hay una densidad promedio de estos portadores de carga que la vamos a nombrar con la letra n minúscula, ¿sí? Es decir, n minúscula es, si quieren, la cantidad de portadores de carga por unidad de volumen que hay en esa región. Y vamos a pensar en términos macroscópicos, ¿sí? Como esto es una densidad media, una densidad promedio, que puede tener alguna fluctuación, pero no nos va a importar eso. Entonces, si vamos a suponer que todos estos portadores
se mueven con la misma velocidad, ¿sí? Una velocidad definida por este vector u, que está dibujado acá, todos en la misma dirección y con el mismo módulo, ¿sí? Lo que queremos calcular es la corriente en algún punto del espacio, ¿sí? Entonces, básicamente lo que queremos calcular es cuántos portadores de carga atraviesan una superficie que yo defina por unidad de tiempo. Entonces, vamos a definir una superficie con dos vectores, A y B, ¿sí? Este vector, acá me faltó dibujar las flechitas, ¿no? Tenemos un vector B y un vector A chiquita y B chiquita, cuyo producto vectorial, ¿sí? Me define un elemento de superficie que es este A mayúscula. Bien, entonces lo que quiero calcular es si tengo estos portadores, ¿sí? en esa región del espacio que se están moviendo con una velocidad u vector, ¿cuántos de ellos atraviesan este rectángulo que define el área A en un intervalo pequeño de tiempo delta t? Fíjense que en el dibujo la dirección en la que viajan los portadores no necesita coincidir con la dirección del elemento de superficie, ¿sí? Que es este vector perpendicular a la superficie, no necesitan coincidir en la dirección. Podrían, pero no es necesario, ¿sí? Hay un ángulo alfa entre esos dos vectores. Entonces, ¿cuántos portadores van a ser estos? Acuérdense que sabemos que tienen una densidad n chiquita, y para empezar, van a ser portadores cuyas trayectorias atraviesen ese área, esa superficie en algún momento, ¿no? Si yo tengo, ¿qué quiero decir esto? Si yo tengo un portador de carga que pasa por acá arriba o por acá abajo, no va a atravesar mi elemento de superficie. O sea que tienen que ser los que van a atravesar ese cuadrado, ¿sí? Al menos en algún momento. Y además, tienen que ser portadores que estén dentro, digamos que al tiempo t, cuando yo estoy calculando esto, estén dentro de un volumen definido por el vector A, el vector B, y este vector que me da el desplazamiento de los portadores C en ese intervalo de tiempo delta t, que va a ser el vector velocidad por el intervalo de tiempo, ¿no? Esto me va a decir cuánto se desplaza el portador que estaba justo más lejos, digamos, de la superficie y que va a atravesar esta superficie en un tiempo delta t. Todos los que están adentro de este volumen, en distintos momentos, durante el tiempo delta t, van a atravesar en la superficie que me interesa. Entonces esto define un volumen, ¿no? En el espacio. Está definido por el vector A, el vector B y el desplazamiento que es u por delta t. Que si recuerdan del álgebra vectorial, este es el típica cosa que uno puede ir a buscar si no se acuerda al libro de Santaló, de vectores y tensores. Este volumen lo podemos expresar como el triple producto vectorial. No es lo escribo como delta B al elemento de volumen, es el producto vectorial de A por B, escalar C, que en este caso es U por delta T. ¿Sí? Entonces, el producto vectorial de A por B me da el vector de área A, multiplicado escalarmente por U por delta T. Esto define el volumen de ese, ¿cómo se dice? Paralelepípedo. Entonces, este producto escalar entre A y U, dado el ángulo alfa que yo dibujé ahí, va a ser A por U por el coseno de alfa, y esto multiplica a delta T. ¿Sí? Entonces este es el volumen. ¿Cuántos van a ser entonces los portadores, las cargas,
¿Qué hay en ese volumen? Bueno, si la densidad es n, el número n grande va a ser la densidad por el elemento de volumen delta B, ¿sí? N por delta B. Y si delta B lo escribimos en función de los elementos que lo definen, el área, la velocidad, el delta t, tenemos esta expresión para el número de portadores de carga, ¿sí?, dentro del volumen, que son los que van a atravesar efectivamente la superficie A, ¿no? Entonces la carga delta Q, que va a atravesar esa superficie durante el intervalo de tiempo delta t, va a ser delta Q, va a ser igual a N por Q, ¿no? El número de portadores por la carga de los portadores, que es la misma para todos. Entonces, reemplazando N por la expresión que derivamos, tenemos que esto es N por Q, el producto escalar de A por U por delta T. Bien, entonces, ahora sí, la corriente que atraviesa la superficie A vector, corriente I, va a ser la cantidad de carga por unidad de tiempo y va a estar dada por esta expresión, ¿sí? Va a ser la densidad de portadores por la carga de los portadores por el producto escalar de el vector que me da la velocidad de los portadores y el área de la superficie. Está claro que eh, lo que me está describiendo este producto escalar, ¿no? O sea, si vuelvo atrás al dibujito, si este área fuera perpendicular al vector velocidad de los portadores, ese producto escalar me va a dar 0, y efectivamente ningún portador va a atravesar el área, ¿no? Todos le van a pasar rasantes a la superficie. Entonces, eso es lo que está teniendo en cuenta este coseno, ¿no? Bien. Al margen, fíjense que todavía en realidad estamos hablando de carga y de corriente, pero uno bien podría haber hablado de otra propiedad de estos portadores, ¿no? Esta es una cuenta que no sé si ya se la toparon en algún otro curso, pero que básicamente lo que estamos haciendo acá es derivando una ecuación de transporte, ¿sí?, que me describe, y en algún momento, dentro de un ratito, vamos a introducir la idea de conservación de la carga, ¿no? Describe cómo cambian las concentraciones de algo en una región del espacio cuando ese algo está en movimiento. Este delta Q podría haber sido masa también, por ejemplo. Y estaríamos hablando de una corriente en un fluido, ¿no? Un flujo. Bien, ahora, si en este primer cálculo simple supusimos una densidad de portadores n chiquita, todos con una carga Q y una velocidad U vector. Ahora imagínense que en realidad hay más de un tipo de portador. Podrían tener cargas diferentes y densidades diferentes, y además velocidades diferentes, ¿sí? Entonces, esta es una situación muy general, si quieren, porque, por ejemplo, me puede describir el caso en que todos los portadores están con la misma densidad y la misma carga, pero todos tienen velocidades diferentes, se están moviendo en distintas direcciones, de manera caótica, si quieren. Entonces, esta situación lo describe, porque eso implica todos los Q son iguales, N es constante y estos U sub I son diferentes. Bueno, pero en ese caso la corriente va a tener una contribución por cada población de portadores que yo tenga, ¿no? Entonces va a ser una suma de I igual 1 hasta el número de clases de portadores que tenga, de n sub i por q sub i por u sub i, escalar el vector de área. Entonces, esta cantidad, esto que aparece en el corchete, es lo que se define como la densidad de corriente J vector en algún punto del espacio, ¿sí?, donde está el área este.
Entonces J, en términos de, ¿no?, de sus componentes microscópicas, si quieren, que son estos portadores de carga, esta J es una cantidad macroscópica que me describe la densidad de corriente en ese lugar, ¿sí? Va a depender de la densidad de portadores en ese lugar, sus cargas y sus velocidades. Entonces, introduciendo esta definición en esta ecuación, tenemos que la corriente es el producto escalar de J por A. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Continuamos. Bien, déjenme dejar esa expresión a mano. Ahora, si nos imaginamos un material conductor, ¿no?, un metal conductor, en el que los portadores de carga son electrones, ¿sí? Estos electrones tienen una carga que es menos E. Y en general, el movimiento de los electrones en un conductor va a ser muy desordenado, ¿sí? A temperatura finita, estos electrones van a estar moviéndose en direcciones, en todas direcciones, ¿sí?, con velocidades que van a depender un poco de la temperatura, ¿sí? Esto todavía no lo han estudiado, pero más adelante van a ver este tipo de cosas. Ahora, uno podría agrupar entonces los electrones entre los que se mueven con una velocidad determinada, con una U sub i, ¿no?, de alguna magnitud y en alguna dirección. Todos tienen la misma carga. Entonces uno podría definir, fíjense, una velocidad media, que la describo con estos corchetes y con los brackets. Una velocidad media, que es el valor medio de este U vector, que va a ser 1 sobre NE por la suma de los N sub i por U sub i vector, donde acá el N sub i es la densidad de electrones con esa velocidad U sub i particular, ¿sí? Y este NE es la densidad volumétrica de electrones portadores. Entonces, con esta definición, volvemos acá a la densidad de corriente, y con una carga Q sub i que es la misma para todos, es menos E sale afuera de esta suma, y me queda menos E por esencialmente esta suma que tengo acá, es decir, N sub E por la densidad, perdón, por la velocidad media, ¿sí?, que es este valor medio de U. Entonces, esta cuenta es una aplicación de esta expresión en realidad, ¿sí?, si quieren, es como para darles una intuición de qué depende esta densidad de corriente en un caso concreto, como es un conductor. Entonces, en ese caso lo que tenemos es una densidad que depende de, esencialmente, las cargas de los electrones y la densidad. Esto va a depender del material, no va a depender de cuántos electrones libres tiene este conductor en particular, y la velocidad media, ¿sí?, que tienen estos portadores o electrones en este caso. Es decir, si tienen una velocidad media definida en alguna dirección, ¿no?, eso va a determinar que haya una corriente macroscópica J. ¿Alguna pregunta ahí? Bien. Entonces, con estas ideas vamos a derivar lo que se llama la ecuación de continuidad para la corriente. Y vamos a encontrar algunas condiciones para estas corrientes que llamamos estacionarias. Entonces,
si tenemos una densidad de corriente J, sí que depende del espacio, depende de R, una J de R, la corriente total, ¿sí? A través de una superficie definida en este dibujo, esta superficie S, ¿no? Yo tengo una densidad de corriente que está definida por estas líneas de flujo, ¿sí? O líneas de corriente, que definen este campo J de R. La corriente total va a ser la integral en esa superficie S de J escalar diferencial S, ¿no? Va a ser el flujo esencialmente de J en esta superficie. Estamos aplicando, perdón, vuelvo atrás. Estamos aplicando esta, me pasé, esta expresión, ¿no? La corriente J por el diferencial de superficie, eso integrado en toda la superficie que estamos considerando. Ahora, una corriente estacionaria, entonces, está definida, como les decía al principio, por, es una corriente J que es constante en todo punto del espacio. Es decir, esta J, que en principio podría depender de la posición en el espacio y del tiempo, en realidad depende solo de la posición en el espacio, ¿sí? Y no del tiempo. O sea, esto es lo que definimos como una corriente estacionaria, una corriente que no cambia en el tiempo para todo punto del espacio, ¿sí? Si imaginamos una superficie cerrada ahora, esta superficie S es una superficie cerrada, ¿no? En una región del espacio en donde hay una densidad de corriente J de R, la integral sobre S, que me va a dar la corriente total a través de la superficie, va a ser la integral de J diferencial S, ahora en toda la superficie cerrada, ¿no? Por eso el círculo. Ahora, esta integral, lo que nos dice físicamente, es con qué rapidez está entrando o saliendo carga a esa superficie cerrada. ¿Cómo lo vemos eso? Y si esta integral, ¿sí? Si esta I es mayor que 0, entonces lo que me está diciendo es que hay más portadores saliendo de la superficie, el flujo es positivo, ¿no? Acuérdense que el diferencial de S apunta hacia afuera de la superficie, o sea que si esto me da mayor que 0, quiere decir que tengo más líneas saliendo que líneas entrando, ¿no? Eso es lo que me está diciendo. Es decir, que los portadores están abandonando el volumen ¿no? circundado por la superficie S. Ahora, si siguen saliendo de esa manera estacionaria, en algún momento nos vamos a quedar sin carga en este volumen, ¿no? Porque están saliendo más de los que entran. Y acá es clave la conservación de la carga, ¿no? Que habíamos hablado en la primera clase. O sea, estamos suponiendo claramente que, como en realidad no es una suposición, sino es un hecho experimental, que la carga se conserva, es decir, que no se crea no se puede crear espontáneamente, ¿no? en esta región y salir de este volumen sin que entre nueva carga. Entonces, para que J sea estacionaria, esta integral tiene que ser 0, ¿sí? Esa es la conclusión. Porque si no, no podría sostener esa corriente. En algún momento se me acaban los portadores. Si quieren lo pueden pensar al revés también, ¿no? Si si I fuera negativa, lo que quiere decir es que está entrando más de lo que está saliendo. En algún momento voy a tener una acumulación muy grande de carga acá que va a modificar los campos, ¿no? Entonces, si la integral de superficie de J vale 0 para cualquier superficie,
Por el teorema de la divergencia podemos escribir esta integral de superficie como una integral de volumen de la divergencia de J. Como esto vale para cualquier volumen, para cualquier superficie S, lo que concluimos es que la divergencia de J tiene que ser 0, ¿sí? Para que una densidad de corriente sea estacionaria, ¿sí? Esto es lo que una ecuación diferencial sobre J que me impone una condición sobre cómo tiene que ser J para que sea estacionaria. Es decir, para que cumpla esta condición, ¿no? ¿Hasta ahí estamos bien? Esto entonces va a ser como una condición que vamos a usar mucho para, para caracterizar las corrientes estacionarias cuando pensemos y derivemos propiedades que tienen este tipo de corrientes. Y son las que vamos a estudiar en esta parte de la materia, ¿sí? En las próximas clases nos vamos a dedicar a entender ese tipo de situaciones en donde hay corrientes estacionarias. O sea, fíjense que acá relajamos la condición de que las cargas no se mueven, o sea, esto ya no es electrostática, ¿sí? Las cargas pueden moverse, pero se mueven de esta manera particular, ¿sí? Que consiste en que las corrientes que encontramos en el espacio, que se generan, son estacionarias, es decir, que cumplen con estas propiedades. Ahora, por un momento, vamos a relajar esa condición también, para ver cómo se modifica esta ecuación, ¿sí? Es decir, vamos a considerar una situación en donde la corriente no es estacionaria, y generalizar esta ecuación, ¿sí? Para J. Ahora, si tenemos una corriente J de R y T ahora, o sea, esta corriente depende de la posición y depende también del tiempo, entonces, como decíamos, la integral de J en una superficie, lo que va a describir es con qué rapidez la carga entra a la superficie o se escapa de ella, ¿sí? Entonces, de nuevo, por conservación de la carga, esto tiene que, de alguna forma, compensarse por un cambio en la densidad de carga que hay en esa región. Entonces, eso formalmente lo podemos escribir así, ¿no? Esta integral de superficie tiene que ser igual a menos la derivada con respecto al tiempo de la integral en el volumen, ¿sí? Limitado por esa superficie de la densidad de carga en el volumen, ¿cierto? Este signo tiene que ver con que fíjense que cuando esta integral es negativa, la carga aumenta, ¿no? Adentro del volumen. Porque esto, como decíamos, este diferencial de superficie apunta hacia afuera de la superficie y este flujo es positivo cuando es hacia afuera. Entonces, si hay un flujo hacia adentro, esta integral va a ser negativa, pero la carga entonces aumenta en ese volumen, por eso el signo menos, ¿no? De nuevo podemos usar el teorema de la divergencia, ¿no? Porque acá tenemos una integral de superficie de un campo vectorial J, eso lo podemos escribir como la integral en el volumen de su divergencia, ¿sí? Y eso tiene que ser igual a menos, si esta superficie está fija, ¿sí? No la estamos moviendo, entonces esta derivada puede entrar a la integral. Esto va a ser menos la derivada, perdón, la integral en el volumen de la derivada temporal de la densidad de carga, ¿sí? Integrada en el volumen. Y esto vale para cualquier superficie volumen que elijamos. Entonces, estos integrandos tienen que ser iguales, perdón, este y este, ¿sí? Es decir, la divergencia de J es igual a menos la derivada de la densidad de carga con respecto al tiempo, en cada punto del espacio, ¿sí? O, si
quieren despejando del lado izquierdo, otra manera común de escribir esto es de esta forma, ¿sí? La divergencia de J más la derivada temporal de ρ es 0. Entonces esta es una ecuación que se conoce como la ecuación de continuidad, y que lo que representa en realidad es formalmente la conservación de la carga, ¿sí? Está íntimamente relacionada con el hecho de que si yo tengo una variación en cómo está fluyendo la carga en el espacio, eso va a resultar en un cambio en la densidad en ese punto, porque la carga no se crea ni se destruye, entonces si varía la corriente, tiene que haber una acumulación o una pérdida de carga en la densidad local, ¿no? Y esta ecuación, la ecuación 116.2, es la expresión integral de esta ley, ¿no? Entonces, ya vemos que el caso de corrientes estacionarias, divergencia cero, lo que implica también es que la densidad de carga no varía localmente en el espacio, ¿sí? Es constante. Y esa es la condición que ¿cómo se dice? Me limita la corriente estacionaria. Bien, esta ecuación nos la vamos a olvidar por un buen rato ahora. Casi hasta el final. Y al final va a volver y va a ser muy, muy importante, ¿sí? Así que nos las olvidamos, pero nos las acordamos en algún rincón de la cabeza porque vamos a volver a usarla más adelante. Por el momento, como les decía, vamos a considerar este caso, el caso de corriente estacionaria. Y este yo creo es un momento óptimo para hacer una pausa. Porque, sí, falta un poco menos de la mitad de la clase y hoy es una clase más corta. Y lo que viene un poco cambia temáticamente. Así que diría que hagamos una pausa de 10 minutitos, si quieren. Y en realidad, de paso les pregunto, cuando tenemos este tipo de clases por ahí que son un poco más holgadas en tiempo, ¿prefieren que hagamos la pausa de todas maneras, más o menos a esta altura, a los 40-50 minutos, o prefieren seguir hasta el final y después tener un rato más largo antes de la práctica? Votemos. Se puede hacer una votación acá, ¿no? ¿Qué opinan?